Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar. Estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Bueno, Adriana, vamos a empezar el programa de hoy con Blaze Ministry y te queremos recordar una vez más, como siempre lo hacemos en todos los programas, que vayas a nuestra página a blazeministries.net, donde te puedes meter para que recibas los devocionales si no te has inscrito, para que te inscribas. No sé, Adriana, tú sabes que todas las semanas, casi todos los días estamos recibiendo gente de diferentes países, de diferentes nacionalidades, obteniendo los devocionales que salen todos los días y llegan a tu correo electrónico, como también puedes ir a la parte de predicaciones y obtener las predicaciones que hemos estado subiendo en la radio para que puedas seguir oyéndolas y puedas crear unos buenos cimientos, unas buenas bases en tu vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces siempre es bueno el estar oyendo siempre enseñanzas, el siempre estar oyendo la palabra. La palabra no dice que la fe viene por el haber oído, pero dice por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, siempre es bueno que se mantengan o escuchando la palabra, enseñanzas, que siempre estén leyendo la palabra y sigamos creciendo en el conocimiento de Él. Bueno, Adriana, vamos a empezar el programa de hoy. Sí, estamos hablando ahora estamos conectando con el programa pasado que empezamos a hablar como de liderazgo, ¿no, Rafael? Sí, autoridad en la parte de liderazgo, en ese aspecto. Autoridad espiritual. Y estábamos hablando en nuestro programa pasado de que fuéramos muy cuidadosos debajo de qué autoridad espiritual nos íbamos nosotros a poner, porque dependiendo de la autoridad que nosotros estemos debajo va a ser nuestro crecimiento. Nosotros vamos a ser un reflejo de lo que nosotros seamos enseñados. Así que si queremos crecer abundantemente en el conocimiento de Cristo, tenemos que escoger muy bien la doctrina debajo de la cual nos vamos a hacer. El evangelio es uno solo. De hecho, Pablo lo llama mi evangelio. Pablo decía así en las Escrituras cuando estaba hablando acerca de la cruz. Tenemos que entender que el significado, estamos en una época de la historia en la humanidad en que el significado de la cruz es todo para nosotros. Así que si te haces debajo de un ministerio así, vas seguramente a crecer en ese conocimiento. Y aunque estábamos hablando, Rafael, que habían muchos signos de líderes espirituales disfuncionales, como gente que quería tener el control, que tenían estas actitudes de superioridad con las personas que no pueden ser cuestionados y utilizan la famosa frase de no toquéis al ungido de Jehová. Si miramos quiénes son los ungidos de Jehová, cualquier persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador es un ungido del Señor. Uh-huh. Es un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque ha recibido al unigénito de Dios y ahora somos nosotros al primogénito de Dios. Ahora somos nosotros parte de la familia de Dios, por lo tanto hemos recibido la unción del Señor, nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Eso es lo que ha nacido de nuevo de nuestras tres partes, del cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu ha nacido de nuevo y hemos recibido al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, somos llenados de la llenura de Él y los dones del Espíritu están entre nosotros, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso está operando en nuestro espíritu. ¿Por qué? Por la unción de Dios. Así que ungido de Dios no es alguien que se para a hablarle a usted.
No, ungido de Dios es todo aquel que ha nacido de nuevo porque ha recibido la unción del Santo. Entonces, cogen unos simples versículos, Rafael, ciertos líderes para decir, no toquéis al ungido del Señor, y ya todo el mundo quedó privado, nadie puede decir nada, todo el mundo cállese porque, mejor dicho, aguántese. Sí, no, pero Adriana, ¿sabes qué? Todos tenemos que aprender de todos. Ninguno aquí ha llegado a la meta, ¿verdad? Nunca vamos a llegar hasta que estemos ahí con Él. Entonces todos estamos en la misma jornada, en el mismo caminar. Lo único que hay algunos que tienen un poco más de conocimiento que otros. Hay otros obviamente que tienen el llamado de Dios a ser pastores o el ministerio desde el púlpito, ¿verdad? En el cual enseñan y predican y todo eso. Pero todos estamos creciendo. Todos hemos cometido errores. Todos hemos tenido que aprender de alguna forma u otra y todos estamos recibiendo y obteniendo el conocimiento de Él. Entonces hay veces que yo he visto ciertas cosas, pero hay otra persona que a lo mejor tiene menos conocimiento que yo en la Biblia, pero ha tenido luz o ha visto o ha tenido una experiencia o ha tenido el conocimiento de recibir algo que yo no haya visto. Entonces, simplemente porque esa persona no tenga el conocimiento que yo tengo, le decir, no, es que yo no lo recibo de ti. No. Nos necesitamos unos a otros. Exactamente, somos un todos cuerpo. Tenemos que aprender. Y eso de que simplemente porque yo sea maestro o enseñe la palabra que dice, no, a mí nadie me puede cuestionar o a mí nadie me puede decir eso es incorrecto. Y también es un signo, Rafael, de que es un líder destructivo. Porque si yo no puedo ser cuestionado, si yo soy lo que yo diga, no puede ser cuestionado, yo soy la superior, mejor dicho, la imagen que yo proyecto lo es todo. Además de eso, póngale otras características que muchos tienen, que es la avaricia, que que exprimen a los de las congregaciones o a las personas, que los exprimen financieramente, y esto no tiene que ser así, Rafael, y desafortunadamente mucha gente se siente atraído a este tipo de líderes o iglesias porque ellos han sido ya victimizados como por otros. Son gente que ha sido victimizada por la familia, por los esposos o por los empleadores. Entonces, cuando llegan un tipo de líder así, entonces les parece como fuerte y como que tiene el control y como que tiene todas las respuestas. Entonces se atraen a este tipo de personalidades porque para ellos es más fácil que alguien les diga qué hacer y cómo pensar en vez de uno hacerlo, ¿cierto? Porque si uno quiere saber qué uno tiene que hacer y cómo tiene que pensar, entonces uno es el que se tiene que poner en la labor de estudiar las escrituras, de meditar, de escuchar al Espíritu Santo para la guía, y esto va a tomar tiempo, va a tomar oración, va a tomar tiempo, meditación. Entonces esto es más difícil que irse a un líder que le diga qué hacer, cuándo hacerlo, cómo vestirse, cómo caminar, en qué trabajar, en qué no trabajar. Usted se queda aquí, usted no sale para allá, usted no puede hacer esto, usted sí tal cosa. No. Para eso nosotros somos seres únicos, individuales, y cada uno de nosotros fue creado por Dios. Obviamente, Rafael, uno no va a encontrar la iglesia perfecta ni el ministerio perfecto, porque todos van a variar en sus preferencias y en el background que tienen. Pero, Rafael, en realidad tenemos que buscar ministerios que estén por alimentarnos. Y a mí me gustaría decir, por ejemplo, hoy algo que dijo Jesse Duplantis. Esto fue en Washington hace ya un par de años, y él dijo, párense todos los ministros que hayan acá. En esa reunión habían por lo menos 800 ministros, habían como unas 3,000 personas, no sé, o más. Bueno, todos se pararon, todo el mundo pensó, no, nos va a dar unas felicitaciones de parte de Dios delante de todo el mundo, nos va a hacer quedar bien. Pues se para toda esta cantidad de gente, Rafael, y dice este señor, tengo algo para decir de parte del Espíritu Santo, dice Jesse Duplantis, y dice, cuando yo digo que tengo que decir algo de parte del Espíritu Santo, no lo digo a la ligera, sino que lo digo porque es así. Y le dijo a la gente, ustedes están para alimentar mis ovejas y no las están alimentando. Ustedes están preocupando porque sus ministerios crezcan.
están preocupándose por qué programa utilizar para el ministerio crezca y no se están preocupando por estudiar, profundizar y alimentar a mis ovejas. Ustedes encárguense de dar alimento, que yo soy el que hago que el ministerio crezca. Ahora siéntense. Imagínense ese regaño. Pero me pareció excelente. Me pareció excelente porque es que aquí la función no es ser las estrellas del ministerio. Aquí la función es que otra persona que está en la podrida o en la inmunda, que está mal, cuando conozca a Cristo, pueda ser levantado, edificado, reconstruido, que tenga renovación de su mente, que su personalidad cambie para bien, o que utilice todas las virtudes de su personalidad para la obra del ministerio, que sea una persona productiva en el cuerpo de Cristo, que sea una persona de bien. Para eso es que uno está. Exactamente, Adriana, mucha gente se preocupa en el crecimiento. Pero la iglesia, de los números. Exactamente, y mira lo que dice 1 Corintios 3, el versículo 6, dice, Pablo hablando, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. En verdad, entonces muchas veces la gente se preocupa con el crecimiento, cómo vamos a crecer la iglesia, cómo vamos a hacer esto, y dejan a un lado el estudiar, el prepararse, el crecer ellos mismos para poder alimentar a la gente, a la iglesia. Por eso la gente viene, la congregación viene a la iglesia esperando un buffet, ¿verdad? Esperando una comida, y lo único que reciben es un snack, ¿verdad? Como una meriendita, como algo así simplemente para que no te mueras de hambre. Pero si nosotros los ministros, la gente que está en el púlpito, la gente que alimenta a los otros, nos dedicamos a estudiar, a prepararnos, a profundizar en la palabra, y eso es lo que damos para que la gente pueda crecer y sea alimentada, no nos tenemos que preocupar del crecimiento, porque la palabra dice, mientras que tú siembres y otros van a regar, en otras palabras, tú lo siembras, ¿verdad? Y viene otra persona que habla de lo mismo que tú has hablado y sigue con ese... Sí, que ayuda. Y sigue con... La congregación va a crecer, y cuando la congregación crece y se empiezan a desarrollar y empiezan a madurar, ahí empieza el crecimiento. Entonces uno no tiene que ir a una congregación porque, es que esa debe tener más buena fama porque tiene muchísima gente. No, uno tiene que ir a una congregación porque conoce al miembro de esa congregación y conoció que era un ladrón y ahora no roba, conoció que era una prostituta y ahora es una excelente mujer, conoció que era un borracho y ya no lo es, conoció que le pegaba a la mujer y ya no le pega, conoció que era un avaro y ahora es un generoso, conoció que odiaba a todo el mundo y ahora es amable. Entonces, ese Dios que usted conoció, yo también lo quiero conocer. Entonces, que uno se sienta atraído a una congregación porque su congregación me está hablando bien del Dios que usted conoce. Exactamente. Entonces no nos tenemos que mover desde ese punto de vista por números, sino tenemos que ver la calidad del ministerio. Exacto. ¿Verdad? Ahí es donde tenemos que ir. Y Adriana, me gustaría que vayamos a un versículo que lo encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Primera de Pedro dice, capítulo 5, 2, apacentad la grey de Dios, la grey, las ovejas de Dios. Entonces, apacentad las ovejas de Dios, que están entre vosotros, cuidando de ellas. Otra vez, Rafael, lo que hablábamos, cuidándola. Un pastor se va y cuida las ovejas y tiene el palo. Para que usted se ha visto las foticos de los pastores, Rafael, en los pósters, que ellos tienen como una vara, así como un bastón largo más alto que ellos, y las ovejitas ahí todas reunidas comiendo pasto. ¿Usted sabe para qué la vara? La vara no es para pegarle a las ovejas, sino para pegarle a otro animal si quieren morder a las ovejas o matarla. Para eso es la vara, para defenderlas, para protegerlas, no para darle a las ovejas, Rafael. Pero pegarle por la cabeza. Y lo chistoso es que ahora cogen la vara para pegarle a las pobres ovejas, no darles el alimento, sino que creyeron que la función era, yo con mi palo le pego a la oveja y el pasto me lo como yo, el que se tenía que comer usted, y eso no se lo doy. Mejor dicho, todo está al revés. Pero aquí lo que dice es, cuidando de ella, no por fuerza. Ahí está lo que acabas de decir.
Otra, vea, es que ni sabía que seguía no por fuerza, pero dice ahí, no por fuerza. O sea, no es, venga usted que es lo peor, vea, es que usted tiene que hacer y usted porque... No, no es así. La palabra sola hace que la persona entienda. Es la bondad de Dios la que guía a una persona al arrepentimiento. De hecho, eso es un versículo. The goodness of God. La bondad de Dios guía a una persona al arrepentimiento. Entonces, cuando una persona entiende eso, está comiendo y esa comida hace que por dentro esa persona se nutra espiritualmente. Cuando uno come, Rafael, vegetales y pollo y pescado, uno se está alimentando y el cuerpo de uno es fuerte. Uno deja de comer y obviamente queda uno un raquítico débil y se desmaya. Lo mismo pasa con la comida espiritual. Exacto. Usted no come palabra de Dios, la pura palabra de Dios, sino que come puros chitos, papitas, gaseosas, que nada que ver, que no lo están alimentando, nutriendo. Su espíritu va a ser débil. Por lo tanto, es la carne la que va a dominar. Es el rencor, el odio, las iras, las contiendas, las disensiones, los problemas, las iras, las borracheras, etcétera, etcétera, lo que va a dominar. ¿Por qué? Porque no está comiendo buena comida espiritual. Entonces, cuando aquí bien Pedro dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente a las ovejas, no por ganancia deshonesta. Otra. Sí, claro, ¿por qué pasa eso? Y es una cosa que enseñamos mucho, Adriana, y por todos los países que hemos ido lo hablamos, la motivación por la cual la gente está en el ministerio. ¿Cuál es lo que te motiva a ti a hacer lo que tú haces? ¿Te motiva simplemente porque quieres alimentar, quieres edificar, quieres levantar, quieres ayudar a la gente? ¿O lo haces simplemente por el dinero o sí, lo que tú no tengo puedas? Nada más que hacer y de pronto de pastor me va bien y con eso vivo bueno? Exactamente, simplemente por la ganancia económica. Entonces ahí es donde tenemos que mirar nuestros corazones, analizar nuestro corazón y decir cuál es la motivación que me hace a mí hacer lo que yo hago. Y si obviamente el dinero el dinero es lo primero que te viene a la mente, tu motivación es incorrecta. Y no sirve, y sería llamado ganancia deshonesta. Exacto. O sea, no es honesto que usted pretenda que se va a lucrar del evangelio, ese es su corazón, por lo tanto, usted no sirve. Y hay mucha gente, Rafael, desafortunadamente, que como no tienen nada más que hacer, entonces, y medio puedo hablar bien, y más o menos me sé las escrituras, entonces pues voy a volverme pastor o pastora. Y qué daños tan terribles han pasado en el cuerpo de Cristo porque pasa este tipo de abusos. Sí. Bueno, sigamos. 5:2. Bueno, dice, apacentar las ovejas de Dios que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, de buena voluntad. No como teniendo señorío, vean esto, no, es que mejor dicho, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. No, ya con eso ya terminamos, mejor dicho, ya. Bendiciones. Nos vemos en el próximo programa. No, mentiras. Pero Rafael, es que ahí está. Palabra de Dios, no como teniendo señorío de los que están debajo de vosotros. Y así es como muchos pastores, lamentablemente es duro decir esto, o ministros que piensan que como ellos tienen este llamado, que tienen esta unción, que tienen esta posición, ¿verdad? Entonces ellos pueden controlar, decir y hacer lo que quieren y como quieren con la gente. Y eso no es correcto, ¿verdad? La gente sigue siendo gente, ellos tienen su propia voluntad, ¿verdad? Ellos tienen su propio albedrío y ellos pueden hacer lo que se han guiado de hacer por Dios. Obviamente, en una institución, en una iglesia, hay que tener un orden, hay que tener una autoridad y todo eso, pero muchas veces la gente confunde y se va más allá de lo que es correcto. Y entonces piensa que ellos pueden controlar a la gente, hacer y deshacer como ellos quieren. Y eso no puede ser. Entonces,
Y mira lo que también dice, sino siendo ejemplo de la grey o de las ovejas. Entonces, mira, Rafael, nada más con que diga no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, le está diciendo, vea, el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Usted no le puede decir a otra persona, usted no haga esto o aquello, si usted no lo está haciendo, ¿cierto? Y también, usted no puede hablar de predicaciones del perdón y del amor de Dios para los demás cuando usted no lo ha hecho tampoco. Entonces usted tiene que haber sido ya lo suficientemente maduro espiritualmente como para haber pasado de todo el recorrido, porque de una vez les explicaba que una persona cuando nace cristiano carnal, o sea, nace pero es carnal porque no se ha alimentado de las verdades espirituales. Y para alimentarse requiere tiempo, dedicación, meditación, oración, estudio. Sí, sabes, de todo eso que dijiste, Adriana, la palabra clave para mí es tiempo, porque la gente no le quiere dar tiempo al tiempo, ¿verdad? Siempre la gente generalmente encuentra tiempo para hacer todo lo que quieren hacer, pero a la hora de dedicarse a estudiar la palabra, el meditar, el sentarse a orar, el sentarse a leer, ellos eso lo encuentran como una pérdida de tiempo. Cuando en realidad lo que están haciendo es ganando tiempo, porque a la hora de que vengan las batallas, que vengan los problemas, que vengan las dificultades, ellos van a tener la munición, el entendimiento, la madurez de cómo actuar en contra de aquello que te viene. Entonces, aunque obviamente todas las iglesias, no hay una iglesia perfecta, sí debemos estar debajo de líderes que tengan signos de saludables, que sean unos ministerios que hablen acerca del Evangelio de Jesucristo, que sean ministerios que usted cuando vaya se sintió que comió. Uno cuando va y se come una deliciosa comida, un churrasco súper bueno, usted dice, uy, como quedé lo mejor, qué comida. Lo mismo siente uno, Rafael, cuando va a servicios en que no, lo mejor, entendí, buenísimo, esto estuvo, mejor dicho, no me lo quiero perder. ¿Por qué? Porque uno comió espiritualmente, el espíritu comió, el espíritu se alimentó y está tomando los mismos nutrientes, así como el cuerpo lo toma, el espíritu también lo toma y el espíritu se fortalece, porque hay una escritura que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea que la fe está siendo motivada, está siendo alimentada, activada. Entonces tenemos que ver debajo de qué ministerios nos están también enseñando cómo ser guiados por el Espíritu Santo, que confiemos en la voz interior. Cuando ya conocemos acerca del Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo está dentro de mí y yo me siento motivado a hacer algo, yo no puedo ir a alguien a decirle, venga, ¿qué tengo que hacer? No, me tienes es que animar a mí a que yo aprenda a oír la voz del Espíritu Santo dentro de mí, a que aprenda a oír y hacer caso de la voz interna que hace de testimonio en mi espíritu. Y es ahí cuando yo voy a empezar a depender de Dios y no del evangelista, ni del pastor, ni del profeta, ni del maestro, sino que son personas a las que yo respeto, con las personas en las que yo confío, personas en las que me puedo recostar para entender acerca de la palabra, que sé que me puedo alimentar, pero en última instancia me voy a alimentar de Dios, de la palabra de Dios, y puedo acudir siempre a Dios porque el Espíritu Santo está dentro de mí y es ese ministerio el que me dice, depende de Dios en ti, del Espíritu Santo de Dios en ti, que te guía, que te enseña, que te dirige, que te instruye, y así yo puedo hacer caso de esos sentires, de esas sensaciones, de esos pareceres que tengo dentro de mí, y no voy a hacer caso de otro que me dice qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cómo me tengo que vestir, qué tengo que hablar, por qué no puedo ir. No, para eso un ministerio es para que yo dependa del Espíritu Santo dentro de mí y no de esa persona. Exactamente, y nuestra función en este caso es ayudarle a la gente a que aprenda a ser dependiente de Dios y no dependiente de uno. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa, Adriana, en esto es que nosotros los humanos, ¿verdad?, nos gusta sentirnos importantes.
Nos gusta sentirnos de que la gente nos necesita, de que Dios no puede hacer su trabajo si yo no estoy en esta tierra, ¿verdad? Entonces nos sentimos tan importantes que decimos, que básicamente le decimos a la gente que nosotros somos un regalo para ellos de Dios, porque nos necesitan a nosotros para ellos poder vivir su vida, y eso es incorrecto. Entonces nuestra función es siempre llevar a la gente a los pies de Cristo, siempre llevar a la gente a enseñarle a depender de Cristo. Obviamente cuando tenemos gente que recién acaban de recibir a Cristo, que son inmaduros espiritualmente, obviamente esas personas se nos acercan a nosotros y nosotros los ayudamos y les damos seguimiento, y básicamente hasta cierto punto dependen de nosotros espiritualmente, pero eventualmente llega el momento en el que tenemos que romper ese lazo, y sí, ellos pueden seguirnos, pueden estar bajo nuestro ministerio y todo eso, pero eventualmente los tenemos que llevar a que sean dependientes de Cristo y que aprendan a ser guiados del Espíritu Santo por ellos mismos. Y eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que habla la palabra cuando dice no señoreando sobre ellos. Esa dependencia de que nos sentimos tan importantes, tenemos que tener mucho cuidado de eso, y muchas veces estoy hablando más a los líderes en este momento. ¿Por qué? Porque es incorrecto. Nos gusta el saber de que la gente dependa de nosotros. Nos gusta saber de que la gente siempre nos esté admirando a nosotros, cuando la gente debería estar admirando a Cristo, cuando nuestra función siempre va a ser llevando la gente no a nuestros ojos, pero a los ojos de Cristo. Nosotros simplemente somos un channel, ¿cómo se dice channel? Una herramienta, un canal que Dios nos utiliza para llevar a la gente, a su gente, a Cristo. Exactamente, como dijiste, a su gente. Es que el que ganó la iglesia fue Cristo, no uno. Fue la sangre y el sacrificio de uno. Es simplemente el entender que es Cristo el que ganó la iglesia, hace que la persona dependa de Cristo. Entonces, Rafael, este conocimiento de la cruz es esencial, lo vamos a decir en todos nuestros programas, lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque nunca, mejor dicho, es que nunca nos vamos a cansar. En la iglesia de Cristo y los ministros son los que están para alimentar a las ovejas para que conozcan y dependan de Jesucristo el Señor. Bueno, pues bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.